Buenas tardes, doctor. Muy bien, compañeros, vamos a dar continuidad a la clase de hoy. Vamos a hacer la segunda llamada de la lista. Bien, solo digan presente. Compañero Ademar Ever Quiroz. Presente, doctor. Alejandra Aliaga Chambi. Presente, doctor. Ángela Jazmín Paucara Choque. Presente, doctor. Araceli Ingrid Pérez Añagua. Ya. Presente, doctor. Brenda Esmeralda Gutiérrez. Presente, doctor. Enseguida Maricel Pai Quisbert. Presente, doctor. Juan Daniel Quispe Quispe. Presente, doctor. Danita Xiomar Terrazas. Presente, doctor. Delfín César Aquise. Presente, doctor. Edgar Paxi Fernández. Presente, doctor. Nilson Cano. Presente, doctor. Efraín Elías. Presente, doctor. Fernando Neil. Presente, doctor. Fabia Adriana. Presente, doctor. Freddy de la Vega. Ya está. Giovanni Troche. Presente, doctor. Gisela Huanca Paza. Presente, doctor. Gloria Aranda. Presente, doctor. Gonzalo René Alcoba. Carol Vladimir. Presente, doctor. Inés Beatriz Calcina. Presente, doctor. Ivana Judith Mita. Presente, doctor. Iber Laruta Paza. Presente, doctor. Jesús Reinaldo Subso. Presente, doctor. Josafat Franz Rojas. Presente, doctor. José Cristian Vallejos. Presente, doctor. José Giovanni Ramírez Quispe. Presente, doctor. José Luis Ramos Valencia. Presente, doctor. José Fernández Robles. Juan Pablo Villegas Chuquimia. Presente, doctor. Carla Vianela Quispe. Presente, doctor. Catherine Maite Pacheco. Presente, doctor. Kimberly Marañón. Lisbeth Noelia Roque. Presente, doctor. Lisette Sirpa Bautista. Presente, doctor. Lisette Mariela Nina Acarapi. Presente, doctor. Lucy Torres. Margarita Tarqui. Presente, doctor. María Alejandra Ramos. Presente, doctor. María Luz Picona Mamani. Presente, doctor. María Yolanda Córdoba. Presente, doctor. Maribel Mamani Ichuta. Presente, doctor. Marisol Flores Mamani. Presente, doctor. Miguel Ángel Quispe Apaza. Presente, doctor. Milagros Ángeles Luna Muñoz. Presente, doctor. Milagros Elian Villa Espinosa. Presente, doctor. Miriam Lenis Paxi. Presente, doctor. Moisés Cusi Yucra.
Presente, doctor. Nancy Gloria Mamani, Presente, doctor. Adriana, Presente, doctor. Pablo Guarachi, Presente, doctor. Rachel Salvador, Presente, doctor. Roberto Carlos Lipas, Presente, doctor. Rodrigo Gutiérrez, Presente, doctor. Ronald Ariel Condori, Presente, doctor. Tony Guañapaco, Presente, doctor. Salvador Adrián Morales, Presente, doctor. Santos Minali, Presente, doctor. Silvia Eusebia Flores, Presente, doctor. Vladimir Jacinto Chambi, Presente, doctor. Guara Lisbeth Acuñamita, Presente, doctor. Winston Henry Condori, Giovanna Erika Chambilla, Presente, doctor. Giovanna Isabel Núñez, Presente, doctor. Paola Aleida Mamani, Presente, doctor. Alison Tania Blanco, Copa Blanco, Presente, doctor. Rosana Lourdes Jacinto, Presente, doctor. Ani José Ignacio, Presente, doctor. Ana Rosario Pomacori, Presente, doctor. un minuto. Disculpen, continuando, llamamos otra vez Ana Rosario Pomacori, Presente, doctor. Nelcy Paola Mamani, Julia Olga Tuco Valdivia, Presente, doctor. Erika Angelo Torres, Presente, doctor. creo que era presente ya. Presente. Ya llamé lista a todos, los que han dicho presentes están anotados. Doctor, disculpe. Hola, a mí no me sacar a llamó. doctor, por favor. Doctor Nelcy, por presente. Está Nelsito, aquí está, ¿ya? ¿Dónde sacará Doctor. Pinulsi, por favor, doctor? ¿Ya? ¿Quién nos falta? Víctor Ignacio Quisbera Rieta, doctor. Doctor Eric Torres, ¿me escuchó?
Víctor, sí, estás anotado. ¿Quién era el otro? ¿Quién nos falta? Ya. Damos inicio entonces a la... Torres Acarapi, Lucy, doctor, por favor. Está anotado. ¿Quién nos Gracias, falta? doctor. Ya. Pasamos entonces a lo siguiente. Ya, muy bien, compañeros, vamos a iniciar entonces lo que es en pleno el derecho de obligaciones. Bien, como primer tema tenemos tema 1, parte general del derecho de obligaciones. Como primer subtítulo pueden anotarse consideraciones generales e introducción. Vamos a dar una breve plática acerca de la importancia de la materia en derecho de obligaciones. Bien, voy a explicar lentamente para que ustedes puedan tomar apunte. Bueno, vamos a iniciar señalando que todas las relaciones pecuniarias que existen entre hombres son relaciones de obligación. Ustedes podrán notar que todos los días, en todo momento, los hombres crean obligaciones. Los actos más comunes y ordinarios del diario vivir, como la compra de víveres o el transporte de pasajeros, constituyen contratos que a su vez son actos donde nacen las obligaciones. Por ello el hombre crea así a su alrededor una suerte de múltiples obligaciones que le permiten subsistir y desenvolverse en el medio ambiente. Toda persona está necesariamente comprendida en esa red económica del derecho de obligaciones. Y aun cuando se limitara a mendigar, ya irrumpe en el campo de ese derecho bajo la forma de donación, es evidente que la obligación nace inmediatamente. Por ello es que con acertado criterio, el eminente tratadista Ascoli ha podido decidir en su ajustado síntesis que el derecho de obligaciones es simplemente, esto se puede notar, puede ser posible pregunta de examen, el derecho del cotidiano comercio de la vida. Tomando el vocablo comercio en su sentido de intercambio de servicios y valores. Por otro lado, también se ve obligado, pese a un contra de su voluntad, por un sinnúmero de otras obligaciones, tales como las que nacen de la responsabilidad civil, el deber de indemnizar en determinadas circunstancias del daño ocasionado a otras personas que hoy en día por el avance tecnológico adquieren mayor trascendencia por la multiplicación actual de los accidentes. Otros autores han calificado a la obligación como la geometría del espacio jurídico y otros a la expresión de la economía del derecho. En suma, se puede decir, sin incurrir en exageración, que el concepto de obligación constituye la armazón y el substratum del derecho y hasta un modo más general de todas las ciencias sociales. En síntesis, compañeros, evidentemente la importancia del estudio del derecho de las obligaciones no simplemente es pasar la materia, ¿no? Obviamente está ligado más a la importancia de la relación entre personas, tanto naturales como jurídicas, para cumplir una obligación que puede nacer contractualmente, que es evidente dentro del derecho porque la relación contractual crea en sí una relación de una obligación o múltiples obligaciones, en cierto modo, como lo vamos a ver más adelante, que es evidente
que se debe hacer responsable el sujeto activo dentro de una relación contractual. Hasta este punto, ¿han entendido, compañeros, o quisieran que les explique algo más? Doctor, medio entrecortado se escuchaba. Por favor, ¿puedes repetir? Les rogaría, ya se estabilizó un poco mi señal. Ya, los demás compañeros hemos escuchado normal, ¿no? Sí, doctor. Ya, muy bien. Continuamos entonces, no existiendo ninguna aclaración. Sin embargo, para el compañero Roberto Alipas vamos a repetir, pero evidentemente lo más corto posible porque hay que avanzar la clase. La importancia de la materia para el estudio dentro de lo que es el derecho civil 2, evidentemente se liga dentro de la relación contractual que puede existir entre dos personas o entre dos personas naturales o jurídicas, que en realidad la relación contractual obliga a una de las partes a cumplir y hacerse responsable de aquello que engloba pues lo que se ha fijado entre partes dentro de un contrato. Bien, continuando. Pueden anotarse este concepto, este es el concepto que vamos a manejar dentro de la clase. Este es el concepto de obligaciones. Lo voy a agrandar para que puedan anotarse. Ustedes díganme si se ve. ¿Se ve ahí, compañeros? Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos a dar lectura. Entonces, ¿qué es el concepto de obligaciones en esta clase? El concepto de obligaciones es un vínculo o relación jurídica en virtud de la cual una persona, en este caso lo vamos a llamar acreedor, durante toda la materia, tiene la facultad de exigir a otra, que es el deudor, quien está conceptualizado como el obligado, aquella persona que tiene que hacerse responsable de lo que se está obligando a hacer. Un determinado comportamiento positivo o negativo, que es una prestación, que en realidad se va a denotar ahí lo que es la relación de la responsabilidad entre ambas partes, tanto en el acreedor como el deudor, de cuyo cumplimiento responderá en última instancia el patrimonio del deudor. Dentro de ello, también debemos citar a los derechos reales. Hasta este punto, solamente esto puede, obviamente, es un concepto que deben anotarse. Les explico. Dentro de lo que es la obligación, dentro del acreedor y el deudor, un ejemplo fácil para que lo puedan entender. Una relación entre dos personas naturales. Estamos frente a una persona que necesita un dinero para X situación. Ella quiere comprarse un auto. El acreedor, que es en este caso el prestamista, le va a dar $14,000, $10,000 para hacerlo más redondeado. Y el deudor adquiere esa deuda para comprarse ese auto y evidentemente ese es su comportamiento positivo porque está adquiriendo y se está haciendo responsable. Obviamente dentro de una fase tiene que existir lo que es un contrato para poder pedir ante un juez civil, obviamente la obligación bajo la fuerza jurídica. Si no existe un contrato, evidentemente va a ser muy difícil pedir una obligación de forma directa. El acreedor le entrega al deudor lo que es su patrimonio económico, que el deudor podrá responder futuramente a lo que es bajo su patrimonio también. Es decir, que cuando él presta un dinero a otro, este debe devolverlo en base a intereses, que posteriormente vamos a ver eso, pero debe devolverlo tanto el capital que se ha prestado en base a las condiciones que se van a poder establecer entre partes. Si no lo hiciere, evidentemente este contrato será puesto ante un juez natural para que este juez haga valer los derechos del acreedor frente al deudor. El deudor debe honrar esa deuda, inclusive bajo garantía de su patrimonio. Puede ser este patrimonio bajo el ahorro, digamos, como un ejemplo, puede ser una cuenta bancaria donde esté teniendo ahorros, donde esta misma evidentemente puede ser congelado y posteriormente dentro de un juicio civil sea restituido al acreedor. También dentro de del patrimonio del deudor podemos encontrar otros patrimonios como ser derechos reales, una casa, que este mismo puede ser anotado preventivamente y posteriormente rematado.
Entonces, evidentemente, para un acreedor existen las instancias suficientes siempre y cuando exista un contrato entre partes que pueda ser eventualmente analizado y también puesto en conocimiento ante un juez natural para que se hagan cumplir los derechos. Eso como un ejemplo. Sin embargo, con eso podemos entender delante del derecho de obligaciones que es un vínculo, una relación jurídica entre partes, ¿no? Las partes, en este caso, acreedor y deudor, que lo vamos a ver en todo el transcurso de la materia. ¿Alguna pregunta? Bien, avanzamos entonces. Bien, vamos a dar paso a las acepciones del derecho de obligación. Dentro del derecho de obligaciones tenemos diferentes y distintas acepciones, las cuales nos van a conducir a, esencialmente, a identificar cuál es el medio por el cual se ha podido evidenciar la existencia de una obligación. La materia cuyo estudio iniciamos se ha denominado con diferentes expresiones a lo largo del tiempo, como el derecho de las obligaciones, los derechos crediticios y derechos personales, cada una de las cuales ha merecido la correspondiente crítica. Así se tiene, por ejemplo, que para algunos autores la designación de derechos creditorios tiene el inconveniente de circunscribirse al lado activo de la figura jurídica considerada como la obligación. Otros señalan que la nomenclatura de derechos personales se presta a confusión con los derechos inherentes a la persona, que evidentemente eso se ha podido ver en Derecho Civil 1. Sin embargo, es utilizada la primera de las expresiones enunciadas porque en criterio de una gran mayoría de autores del derecho civil es la que ofrece la ventaja de abarcar con más precisión el fenómeno jurídico a que la misma se refiere. Es decir, la obligación nació de un derecho, de un fenómeno jurídico que se ha establecido como la obligación entre partes para poder determinar lo que cada uno le corresponde y poder solicitar eso ante una autoridad competente. Dentro de los antecedentes históricos podemos denotar primeramente lo que es el derecho romano. La obligación era considerada en su momento como un vínculo estrictamente personal que acordaba al acreedor poderes efectivos sobre la persona del deudor. El derecho del acreedor tenía bastante parecido con el derecho de propiedad, solo que no ejercía sobre una cosa, sino sobre la persona del deudor, el cual como sujeto pasivo de la relación jurídica era conceptualizado como objeto de ella. Ustedes recordarán tal vez en derecho romano que evidentemente cuando una persona tenía una obligación con otra, podía incluso hacerse de sus esclavos, ¿no? Que los esclavos eran considerados como cosas. Una pregunta para ustedes. ¿Los esclavos tenían derechos en el derecho romano? No, doctor. No, No. No, doctor. eran considerados como cosas. Muy bien. ¿Y las manumisiones no se consideraban como derecho? A ver, piénsenlo. Muy bien, por puntos. ¿Qué son las manumisiones en derecho romano? Doctor, ¿es el proceso de liberar a un esclavo? Exactamente. ¿Cuántas clases de manumisiones existían? ¿Cuál es su nombre, compañera, la que nos dio la definición de manumisiones? Y está bien, es Miriam. la liberación de... Miriam, Miriam. te estamos Miriam. anotando. Está bien, doctor. ¿Alguien podría darnos la clasificación de manumisiones dentro del derecho romano?
Doctor, ¿podría Sí. dar lectura en lo que he encontrado? Claro, me encantaría, pero más que encuentren, me gustaría que ustedes recuerden el derecho romano para que podamos un poquito explicar y entender también qué es lo que pasa dentro de esto del derecho de obligaciones. Pero a ver, Rudy, bajo tu participación. Ya, la manumicio presentaba tres formas: vindicta, censu y testamento. Eso sería, doctor, en tres partes se dividiría. Muy bien, es cierto, es evidente. Dentro de lo que es el censum, si existía un dueño de un esclavo, este mismo podría registrarlo en un censo para identificar que él era libre. Dentro de lo que es el testamento, también el dueño, por decirlo así, del esclavo podría ponerlo en un testamento que este esclavo era libre. Y posteriormente, por el vindicta, que evidentemente esto era en base a un acto solemne que se llevaba ante las instalaciones de la propiedad del dueño del esclavo, para que con una varita, pongámoslo así, señalando la cabeza, podría liberar al esclavo. Eso como referencia histórica. Evidentemente esto no va a entrar en el examen, pero eso debemos recordar dentro del derecho romano, que en su momento existía una definición de un derecho de los esclavos. Sin embargo, ha sido considerado un derecho posterior, ya que el esclavo, una vez liberado, podía concebir los derechos convenientes para él. Bien, continuamos. Entonces, por eso, cuando hablamos de lo que es el deudor que no cumplía con la prestación debida, era pasible del procedimiento de manus injectio. ¿Algún compañero que quiera dar una definición del manus injectio del derecho romano? Pues compañeros, somos alumnos de la UNSA, poderosa Universidad Mayor de San Andrés. Yo creo que ustedes conocen la definición de manus injectio. Doctor, disculpe. Doctor. ¿Sí? Josafat. Sí, doctor, en lo personal no he avanzado derecho romano por falencias de mi docente, pero autodidactamente tenía que estudiar, ¿no? Si mal no recuerdo, leí que era poner la mano, echar la mano o algo así era, doctor, no recuerdo más. Ya. Doctor. Bueno, yo entiendo que algunos compañeros hayamos pasado con diferentes docentes, pero la autodidactia también está dentro de nuestras posibilidades. Si podemos ver algo más para prepararnos, ¿no? Porque evidentemente cuando seamos abogados necesitamos conocer toda acepción, incluso palabras en latín que son etimologías que se han utilizado en el derecho romano, que es importante. A ver, la manus injectio evidentemente era considerado como un medio corporal, esa aprehensión que lo podría realizar cualquier hombre, e inclusive actualmente se maneja esta misma dentro de lo que es la constitución política del Estado. La aprehensión de particulares también está reconocida. Si algún compañero, por favor, podría buscar, mientras estoy dando la definición, el artículo referente a la aprehensión de particulares. Evidentemente la manus injectio tenía esa función, de que se pueda dar el derecho de aprehender a aquella persona corporalmente que no haya cumplido con dicha obligación, con dicha percepción en el derecho romano. ¿Algún compañero ya encontró la definición, perdón, el artículo de la Constitución Política del Estado? Doctor, yo quería ¿Qué decir número estará esa aquí, definición. doctor? ¿Ya? Alejandra. Sí, yo tengo unos apuntes sobre manus injectio, así, y dice que es la facultad que tiene el acreedor de aprender a su deudor, así como usted dijo, o sea, de juzgarlo. Muy bien, exactamente. Es la definición que estamos manejando el día de hoy. Bien, evidentemente la Constitución Política del Estado prohíbe la cárcel por deudas. No sé si alguna vez han escuchado esta definición y es totalmente cierto. Nadie puede ingresar a la cárcel por una deuda que tenga.
Para eso está el derecho civil, para eso están los jueces civiles. Sin embargo, nadie, porque no se ha incurrido en un delito, que obviamente se ha ido tramitando y la norma ha sido cambiante en todo ese tiempo. Entonces, la malus injectio en ese momento estaba vinculado a aquel deudor que no cumplía, que podía ser aprendido por el acreedor. Bien, continuamos entonces. Doctor, perdone que le corte. ¿Podría hacer una Joseph consulta respecto a esto? Claro que sí. Tenía una... Me respondiendo sobre esto es que es considerado es algo similar, ¿no? A lo que era antes cárcel por deuda, las pensiones o asistencias familiares, lo que ocurre hoy en día, que si un padre de familia o madre de familia no cancela sus asistencias familiares, va a ir a la cárcel y prácticamente sería lo mismo, cárcel por deuda. ¿Es correcto o incorrecto eso, doctor? Esa es mi duda. Claro que sí. No, cualquier duda es pasible a que la podamos responder. Actualmente la ley 603 establece pues la existencia de un mandamiento corporal, actualmente llamado mandamiento de apremio, en el artículo 415, es la ejecución de la asistencia familiar. No lo tenemos catalogado como una deuda como tal, porque en realidad esto se llama una obligación por parte del padre hacia el menor de edad. Dentro de lo que es la asistencia familiar, evidentemente, en un gran porcentaje las madres inician lo que son las demandas de asistencia familiar y piden lo que son, incluso en una liquidación, un monto determinado para que el padre se haga responsable, se haya bajo la conceptualización de obligado cumplir con aquello. Entonces, evidentemente, tanto en el derecho de familia, el concepto de deuda no existe porque es una obligación devengada, se llama, el cual no ha cumplido, obligación no cumplida, remite pues directamente a lo que es un mandamiento de apremio, pero tampoco es indefinido como una cárcel, como una sentencia por un delito cometido. La ley 603 establece que una persona puede ser apremiada, más no aprendida, apremiada, bajo lapso de 6 meses. Posteriormente es puesta en libertad. De igual forma, es también importante ponerse en conocimiento que en el derecho laboral también existe el mandamiento de apremio. Bajo los beneficios sociales de un trabajador que no han sido pagados por el empleador, también en ejecución de sentencias dentro de un proceso laboral se puede emitir un mandamiento de apremio. O sea, ambas acepciones en la vía del derecho laboral y en la vía del derecho familiar están relacionadas al devengamiento de una obligación como tal. Sin embargo, no se considera una deuda, no se adeuda un monto como el que se establece, porque en una relación contractual sobre un tema de deuda que yo presto a una persona, eso se considera deuda y por una deuda una persona no puede ingresar a la cárcel, ni mucho menos cuando el banco, incluso si ustedes tienen papás o tal vez ustedes se han prestado del banco, ni siquiera el banco puede iniciar un proceso penal o meterlos a la cárcel por una deuda. Así que no se preocupen. ¿Alguna pregunta? Continuamos entonces. Doctor, Bien. doctor. Sí, Santos. Sí, doctor. Con respecto a lo que decía que nadie puede ser encarcelado por una deuda, encontré en la Constitución, no sé si es este artículo 117, parágrafo 3, dice, no se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley. No sé si se refiere a eso, doctor. Exactamente. Muy bien, muchas gracias, Santos. La Constitución Política del Estado, bajo el concepto iberoamericano del modelo que se está realizando, que el 2006, cuando se ha cambiado la Constitución, y con anterioridad igual, la Constitución es sabia. Evidentemente, existen excepciones dentro de lo que es la aprehensión por deuda. Sin embargo, por una deuda pecuniaria de un préstamo de dinero, no se puede ingresar a la cárcel. Sin embargo, existe el mandamiento de apremio, como bien lo reitero,
en un ámbito familiar y en un ámbito laboral, siempre y cuando se demuestre el devengamiento de este mismo. Bien, ¿alguien más quería participar? Sí, doctor, una pregunta. Sabe que he escuchado en anteriores clases que dinero que no se devuelve, que ha sido prestado por concepto de préstamo, puede ser considerado estafa y yo recuerdo bien que nos dijeron que sí podrían entrar a la cárcel. ¿Me puede orientar esa parte, por favor? Ah, perfecto. Bien, no quisiera confundirlos, pero sí es evidente, en la práctica jurídica, dentro de lo que es el derecho penal, existe lo que es el artículo 335 del Código Penal, establece la estafa, ¿no? Aquella persona que se apropiare bajo ardides y engaños de otra persona que pueda causar un daño de su patrimonio económico y un beneficio para aquel que está estafando. Sin embargo, ustedes deben entender que dentro de la obligación se realiza lo que es un documento de préstamo de dinero en cual se encamina a lo que es una deuda, tanto un acreedor como un deudor. También van a poder, algunos que están haciendo la práctica jurídica, que están tal vez haciendo pasantías en juzgados, en fiscalía, o que están trabajando con abogados, van a poder verificar que actualmente dentro de la fiscalía tampoco se reciben directamente las denuncias por estafa si existe un documento de por medio. Si existe un documento, la misma fiscalía lo va a remitir ante un juez civil para que se pueda establecer la responsabilidad civil y no así una responsabilidad penal. Tiene que ser muy gravosa. También deben entender aquellas personas que están pasando tal vez derecho penal o que van a pasar, que el concepto y la finalidad del poder punitivo del Estado, de lo que es derecho penal, establece pues que es una sanción restrictiva a la libertad, siempre y cuando se pueda comprobar que ha existido un deterioro al patrimonio jurídico que se está poniendo en contexto. En este caso se estaría hablando de unos delitos patrimoniales, así lo define también el procedimiento penal y lo define también el código. Y también la fiscalía realiza todos esos análisis. Sin embargo, la estafa debe ser considerada como un delito, no solamente dentro de un tema económico, también establece que pueden estafar bienes, se puede estafar sobre la venta de algunos objetos no existentes. A eso se trata también la estafa, no solamente a dineros. Entonces, Roberto, ¿no? Roberto, Sí, así aclarando la idea, evidentemente la estafa como última ratio del derecho debe ser presentada en última instancia siempre y cuando te sientas estafado. Existe actualmente incluso la teoría de los contratos criminalizados. Si ustedes lo buscan por internet, inclusive existe también lo que es un jurisprudencia, una sentencia constitucional que nos amplía más el contexto de los contratos criminalizados, que en la doctrina se conocen como aquellos contratos que van directamente al incumplimiento de estos mismos y que van directamente al conocimiento de ambas partes, que ninguna de las partes va a cumplir y que está siendo estafada. Entonces eso también debe ser analizado por parte del fiscal que puede llevar el caso y puede ser sometido. Sin embargo, van a conocer ustedes en procedimiento penal más adelante que las partes del proceso penal se dividen en varias fases. Es decir, que no va a existir una sentencia directa para una restricción de libertad. Toda persona bajo la Constitución Política del Estado es considerada inocente hasta que se compruebe lo contrario, es decir, hasta que exista una sentencia en su contra, ¿no? Entonces no es directo, presento una denuncia y lo meto a la cárcel, no, debe haber una investigación de por medio, eso también tómenlo en cuenta. Pero, sin embargo, lo contrario del derecho civil, ustedes presentan su demanda de deuda que se conceptualiza como una demanda ejecutiva, que lo van a conocer más adelante, que actualmente el Código Procesal Civil desde el 2014 se ha modificado y la misma ha dado a entender de que ya se debe actuar con una sentencia inicial. Es decir, presentas tu demanda y te admiten directamente con una sentencia inicial. Entonces, va a dar más protección directamente a aquella deuda que ustedes tengan en esa obligación. Bien. Yo creo que... No, de nada, hasta ahí la intervención. Vamos a continuar, si no, no vamos a alcanzar. Bien, continuamos. A ver, por eso cuando el deudor no cumplía la prestación debida, era pasible
del procedimiento de la manus injectio, que ya conocemos esa parte. Por lo cual el acreedor era autorizado por el pretor para poner en manos sobre aquel con el fin de hacer efectiva su prenda, la pignoris carpio, le llamaban, ¿no? Para que recordemos un poco de derecho romano. Convertido el deudor en cosa del acreedor, podía ser privado de su libertad para hacerle trabajar en su favor y aún venderlo a otro, al tíber. Aún este esquema persistió en la ley de las 12 tablas, que permitía cuando varios acreedores ejercieran simultáneamente sus derechos, que se distribuyeran el cuerpo del deudor, llamado in partis secanto. Como no podía perdurar este rigor tan inhumano, el año 428 de la fundación de Roma, aparece la ley Poetelia Papiria, que impidió se esclavizar al deudor, por lo que Livio, en ese entonces, la llamada aurora de una nueva libertad para los plebeyos, es decir, que les daba ya derechos a aquellas personas que tenían, y se estaba modificando el derecho para aquellas personas que tenían adeudos con los acreedores. Desde ese entonces el acreedor solo pudo requerir del deudor la prestación de servicios para imputarlos del pago de una deuda. Por tanto, el derecho del acreedor se traducía en una agresión patrimonial directamente. Eran los bienes del deudor y no su cuerpo lo que respaldaba el pago de la deuda. En el derecho moderno, actualmente, la evolución que va dando enteramente la completada, la obligación ha dejado de ser como era en su origen un vínculo personalísimo para pasar a ser preeminente un valor económico. Lo que el derecho ampara y protege no es una sujeción de la persona del deudor respecto al acreedor, sino la intangibilidad y efectividad del valor patrimonial que la obligación representa. Entonces, compañeros, debemos entender que tiempo atrás, dentro de los antecedentes históricos en Roma, antes del 428, evidentemente se podía realizar lo que es una manus injectio. Eso puede entrar en el examen. Eso quiere decir que podíamos nosotros aprender a aquella persona que era deudor. Posteriormente a ello, modificada con la ley de las 12 tablas, con la ley Poetelia Papiria, se ha podido establecer ya el derecho de los plebeyos para una libertad a aquellos que tengan deudas, y desde ese momento ya no recaer en su cuerpo, porque una aprehensión es una medida cautelar, lo llamamos actualmente, de carácter personal, es decir, que podemos privarlo de su libertad. Actualmente solamente realizamos medidas cautelares reales, es decir, directamente al patrimonio del deudor. ¿Alguna pregunta hasta ese punto? Doctor. Claro. Doctor, yo quería decir que en el artículo del 1466 del Código Civil menciona lo que usted dijo, la inexistencia de premio corporal, donde dice el deudor no puede ser sometido a premio corporal para la ejecución forzosa de las obligaciones reguladas por el mismo Código Civil. Exactamente. Ahí tenemos el artículo, compañeros. Sin embargo, no vamos a hacer mucha... Me gusta que ustedes participen y puedan citar los artículos, eso para conocimiento propio. Más adelante, varios docentes van a pedir la memorización de varios artículos. En esta parte no les voy a pedir nada de eso porque estamos iniciando, ¿está bien? ¿Ya alguna intervención más para continuar? Continuamos entonces. Punto 3, diversas definiciones. Vamos a iniciar por el inciso A, que es la etimología. Lo voy a agrandar para que ustedes puedan anotarse también sobre la etimología del derecho de obligaciones. ¿Ya de ahí se lee, compañeros? Sí, doctor. Entonces, Muy bien, la etimología obviamente se remonta a tiempo atrás. Evidentemente ya hemos visto los antecedentes históricos. Un breve relato, sin mucho aletargamiento. La palabra obligatio se compone de dos términos, a saber, ligatio, que es la acción de ligar, de ligaré, y op, que es una partícula que indica la expresión en torno, en el cuerpo.
En derecho, esa ligatio fue indudablemente de origen corporal, de aspecto físico, como bien lo decíamos anteriormente. Las palabras solo llegaron a obtener ese sentido abstracto del vínculo jurídico. Una vez que estuvieron impregnadas en la realidad del sentido práctico de otra parte, se sabe que la ejecución del derecho romano fue inicialmente una ejecución sobre la persona, lo cual muestra claramente que el derecho de la persona que ejecuta versa directamente sobre la persona física del ejecutado, al cual podía amarrar, encarcelar y vender en caso de que no le pagara. Manus injectio. Decía los romanos para dar a entender que se tomaba a la persona deudora de su mano, es decir, se le reducía la esclavitud. Según Justiniano, obligatio et juris vinculum quo necessate adstringium alicujus solvedae rei secundum nos trae, parece, perdón, a saber de la obligación es un lazo de derecho en virtud de la cual estamos constreñidos a la necesidad de pagar alguna cosa a otra. El ordenamiento jurídico de cada estado lo regula de esta manera, según el lazo del derecho entre dos o más personas en virtud el cual una debe cumplir con la otra de la prestación determinada del convenio. Estos son conceptos manejados dentro de la etimología que los voy a resaltar para que ustedes los tomen en cuenta. Los que pueden sacar el screenshot, perfecto. Los que están viendo la pantalla pueden anotarse también. Dentro de lo que es la etimología voy a resaltar esta parte también, que es lo que significa que es la palabra obligatio, que es ligatio, acción de ligar, ligaré también, y op, que es una partícula que indica la expresión en torno del cuerpo. Entonces ahí tenemos la etimología de la palabra obligación. ¿Ya le sacaron el screenshot o espero a que lo puedan transcribir? Sí, doctor. Ya está, doctor. ¿Esta parte ya lo tienen? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto, perfecto. Lo que quiero que entiendan es esta parte, donde obviamente nos va a dar raíz y punto de partida a todo lo que vamos a llevar a cabo, que vamos a conocer todas las distintas elementos, clases y formas de las obligaciones, también sus fases, su forma de extinción, la forma de cumplimiento, de incumplimiento, y de aquí parte. Muy bien. Continuamos entonces. Definición. Vamos a manejar algunos autores que los voy a ir dictando. Bien, la definición, anótense esta parte, por favor. La definición que vamos a manejar primero en la materia y luego vamos a ver el de los autores. La palabra obligación, en un sentido lato, implica una idea de sometimiento, de sujeción, de restricción, de libertad. En la misma medida en que estamos obligados, tenemos disminuida nuestra libertad. Esto no resulta ser, sin embargo, el significado de la obligación en el derecho civil. Donde se lo usa con un sentido técnico más estricto. Ya, ahora continuamos. La mayor parte de los autores emplean para definir la obligación la fórmula de las institutas de Justiniano. La obligación es un vínculo jurídico que nos constriñe a pagar algo al otro según el derecho civil. Esto lo anotaremos, por favor. Según las institutas de Justiniano, ¿qué es la obligación? Es un vínculo jurídico que nos constriñe a pagar algo a otro según el derecho civil.
En el derecho moderno, según los... Primero vamos a poner acá, según la definición de las institutas de Justiniano. Ya tenemos ahí una definición, que es que nos constriña a pagar algo a otro según el derecho civil. Siguientemente tenemos a los hermanos Masud, que nos indican que obviamente las institutas de Justiniano se siguen practicando en la actualidad. Definición del derecho de obligaciones ha ido tomando su cambio, han tomado su curso diferente, que evidentemente ha empezado como un tema de restricción de libertad. Sin embargo, las definiciones han ido cambiando. Podemos citar también a lo que es a Potier, Robert Joseph, que nos dice: la obligación es un lazo de derecho que nos constriñe a dar a otro alguna cosa, coma, o bien, coma, a hacer o no hacer tal o cual cosa. Doctor, ¿podría repetir, por favor? Claro que sí. De Potier Robert Joseph, ¿no? La obligación es un lazo de derecho que nos restringe a dar a otro alguna cosa, o bien, o hacer o no hacer tal o cual cosa. Medio complicada, ¿no? El concepto. A ver, un poquito les explico esa parte. Obviamente, el tema de nos restringe a dar a otro alguna cosa, o bien, o hacer o no hacer. Vamos a ver más adelante también los derechos de hacer o no hacer dentro de una obligación. Porque cuando alguien firma un contrato, también puede firmar un contrato de no hacer alguna cosa o de hacer alguna cosa, que en el derecho civil también funciona como un ámbito de obligación. No simplemente van a ser una obligación de entrega de algo, de entrega de una cosa, y cuando se habla de cosas, no lo tomen como un concepto vano. La cosa en derecho real, obviamente, es un bien, ¿no? Que nosotros vamos a vincular. Aubry y Rua. Definen como la necesidad jurídica por cuya virtud una persona se haya constreñida con relación a otra. A dar o hacer o no hacer alguna cosa. Bien, cuando les hablaba de los hermanos Masud, evidentemente ellos especificaban que las institutas de Justiniano estaban siendo utilizadas en su tiempo, por el cual han determinado realizar la siguiente definición. Según los hermanos Masud, es un vínculo de derecho entre personas en virtud del cual una, coma, el acreedor, coma, tiene derecho a una prestación valorable en dinero efectuado por el otro, coma, que está obligado a ella. Ahora tenemos a este otro autor. Ya va a ser hora un concepto, una definición más y vamos a terminar. Según
este autor, el derecho de obligaciones es la relación jurídica en virtud del cual una persona, entre paréntesis lo ponemos deudor, debe una determinada prestación a otra, entre paréntesis acreedor, que tiene la facultad de exigirla, coma, constriñendo a la primera a satisfacerla. ¿Ya? ¿Ya tenemos todo? Sí, doctor. Muy bien. Con eso vamos a terminar, para que no se cansen también. Ya son las 7 de la noche. Van a estar cansados. A ver, para nosotros vamos a hacer una definición concreta. Puede ser o no puede ser, no lo voy a decir, obviamente. Pregunta de examen. Para nosotros, una obligación va a estar definida de la siguiente manera. Es una relación jurídica por virtud de la cual un sujeto llamado acreedor está facultado por la norma legal para exigir de otro sujeto denominado deudor una prestación o una abstención patrimonialmente valorable. Esta es nuestra definición que vamos a manejar en la materia, que la tenemos que saber, por favor. Quizás no de memoria, pero lo vamos a tener que manejar en toda la clase. ¿Alguien la puede leer? Sí, doctor, lo leo. Perfecto, aquí está mal. Nadie me ha dicho, pero ya, ahí la corregimos. Ya. ¿Puedo leer, doctor? Por favor. La obligación es una relación jurídica en virtud de la cual un sujeto llamado acreedor está facultado por la norma legal para exigir de otro sujeto denominado deudor una prestación o una abstención patrimonialmente valorable. Muy bien. ¿Alguien que nos pueda decir qué entendemos con esta definición? No, muy pronto, tranquilos, no, ¿para qué nos vamos a presionar? Ya son 7 en punto, hemos cumplido con la materia, estamos bien. Vamos a encontrarnos mañana igual a la misma hora. Por favor, esta definición la pueden manejar, mañana pueden participar aquellas personas que así lo desean, para que podamos nosotros establecer qué es lo que entendemos con esta definición y más o menos qué es lo que entendemos anteriormente para de aquí hacia la actualidad. Mañana, por favor, quisiera que puedan hacer una pequeña investigación. Por favor, si pueden buscar en el Código Civil la definición de obligación o derecho de obligación. ¿Ya? Entonces, mañana vamos a llevar lo que es la naturaleza jurídica, los orígenes del derecho y las tendencias modernas de las obligaciones. Y si nos da tiempo, también ingresamos al segundo tema, porque ya estamos avanzando. ¿Está bien? Un gusto conocerlos. Continuamos con la clase el día de mañana. Hasta luego. Doctor, una consulta. Claro que sí. Doctor, cuando he llamado lista, doctor, mi internet estaba un poquito mal y le mandó un mensaje, no sé si me ha considerado, doctor. Mi nombre es Frey de la Vega Tito. Por favor. Frey, ni bien que me has dicho. Pasaremos a la lista final, compañeros, para que podamos establecer quiénes estaban presentes. No se preocupen, que no es una obligación, simplemente es una valoración. Ya,
A ver, ya. ¿Cuántos están conectados? A ver. Estamos conectados 75. Wow. Ya, voy a asumir que todos estaban presentes, ¿ya? Para que vean que no soy tan mal. Entonces, el día de mañana nos vemos, compañeros. Ya la lista la estoy guardando. Los que estaban presentes están presentes y los que no, pues, no están anotados. Doctor, una pregunta. ¿Algún libro de apoyo para la materia, tal vez, que nos pueda recomendar, por favor? Claro, manejamos varios, pero a ver. Les voy a dar por lo menos. Doctor, hace un momento le hablé que yo no estaba en la lista, se me ha ido la señal justo en ese momento. Por favor, doctor. ¿Su apellido? Calle. Calle. No, pero compañero, usted no estaba en toda la clase. No, sí estaba, doctor, solamente que entré tarde en el primer momento. Silvia. Silvia Eugenia. Eugenia. No, no está registrada. Me inscribí, doctor, estoy inscrita. Eusebia Flores. No, Silvia Eugenia, doctor. No estás. No, mira, hemos llamado lista, los compañeros son testigos, iniciando la clase, hemos hecho toda una lista y también hemos llamado, después del break, hemos llamado igual a otra lista. Sí, y ahora sí, son después del break yo le dije, pero justo se me ha ido la señal y ya no pude, ya estaba avanzando cuando volví a ingresar a la clase. No la escuchamos, ahora dígame su nombre. Silvia. Eugenia. Calle Laime. ¿Está bien? Sí, doctor. Ya te vamos a poner en la parte final, porque no te escuchamos. En el break sí estaba, doctor, y solo le dije y justo se me ha ido la señal. ¿Después del break? Sí, después del break le dije, porque más antes ingresé, solo que llegué tarde. Ingresé tarde. Ya lo vamos a considerar. Ya, compañeros, entonces el día de mañana nos estamos viendo. A ver, dentro de lo que es de los libros que podemos citar para que puedan ustedes tal vez encontrar varias definiciones. Estamos con las lecciones de Derecho Civil de Joan León Henry Massoud, que lo hemos citado. También Obligaciones Civiles 2 de Alberto Melanie Balsa. La Teoría General de las Obligaciones de José Alberto Zambrano Velasco. Y varias de las conceptualizaciones que vamos a usar lo vamos a tener en cuenta de un docente también de la UNSA, que es el doctor Alberto Luna Yáñez, en su libro Obligaciones, curso de Derecho Civil. Entonces, entre esos podemos encontrar, porque vamos a manejar no solamente las definiciones de un libro, sino de varios, para que ustedes puedan entender. De todos modos, no se preocupen que yo les voy a dictar las definiciones como lo estoy haciendo, para que tengamos algunos temas que no se nos escapen, y si tienen alguna duda también lo pueden, lo tienen que decir, para que yo les aclare, para que no se nos vaya nada en esta materia. Bien, compañeros, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana entonces a la misma hora. Gracias, doctor.